buenas a todos, bienvenidos a este Editorial Santa Clara, que ya hace un tiempecillo, que no hacíamos uno de estos. Hoy creo que el tema es bastante interesante, es tema yo creo que absolutamente de actualidad, creo que es el tema que más se está hablando ahora mismo, sobre todo en redes sociales, entre los aficionados, ¿no?, a MotoGP, e incluso en la prensa, ya no solo española, sino prensa inglesa, italiana también se menciona, y creo que es importante traerlo aquí. Es cierto que ya de esto he mostrado un poco mi opinión, ¿no?, en redes sociales, en Twitter, y creo que es el momento de mostrarlo aquí. Me alegra además que el tweet que puse con respecto a esto hace unos días, tanto, por ejemplo, Denis Noyes como, por ejemplo, Cosimo, como algunos otros, ¿no?, compañeros, están de acuerdo con ello, y en distintos vídeos y demás, o formas de comunicar sobre esto, vamos por lo menos en la misma dirección. Y claro, la pregunta es, ¿Ducati está realmente en problemas por la cercanía de otros fabricantes? Y esta pregunta ciertamente requiere una respuesta más allá, ¿no?, de quedarse simplemente pues con el resultado que podríamos ver en la tabla de clasificación, aunque esto obviamente es un claro indicativo de cómo pueden estar las cosas, pero quizás puede en ciertos momentos, en ciertos casos, alejarte de la realidad. Sí que es cierto que yo siempre menciono que es importante ver siempre la fotografía de una forma mucho más amplia, no quedarnos solo con una o dos carreras, porque esto no tiene por qué reflejar la realidad. Pero es cierto que después de tener 12 grandes premios, creo que, hombre, una fotografía mínima se podría hacer. Aunque las tendencias siempre pueden empezar a cambiar a partir de cierto momento, pues a partir de la mitad de la temporada, ¿no? Y bien es cierto que a partir de los test de Aragón empezamos a ver algunos cambios. Sin embargo, Ducati empezó el año haciendo tripletes en todas las carreras prácticamente, hasta Jerez, creo, si no recuerdo mal, hasta el domingo de Jerez. Todos los grandes premios fueron 3 Ducatis en las 3 primeras posiciones, ¿no? Simplemente ese domingo de Jerez, Fabio Quartararo se metió ahí segundo, ¿no? Un segundo puesto magistral, esa primera pole de la temporada para Fabio Quartararo. ¿Quién nos diría que conseguiría 3 más? Por ahora. No descartamos a Fabio haciéndose con alguna pole más de aquí a que termine la temporada, viendo cómo está. Hay que tener también en cuenta, y esto es siempre importante, por eso yo siempre digo, oye, el contexto siempre importa cada vez que queramos analizar un poco la situación. Es un circuito que a Fabio Quartararo le encanta. El circuito de Jerez es un circuito donde está empatado además a pole positions como el que más, junto con Valentino Rossi y con Jorge Lorenzo. Dos pilotos que además cosecharon prácticamente estas poles, pues sobre todo con Yamaha, ¿no? ¿Casualidad? No lo creo tanto, sinceramente, no lo creo tanto. Pero bueno, aquí fue realmente la primera vez que podríamos decir que una moto no Ducati empezó a asomar la cabeza, empezó a asomar a la patita, ¿no? Ahí, y parecía que podía de alguna forma quizás hacer un poco temblar, pero vamos, ligerísimamente los cimientos del dominio de Ducati, ¿no? ¿Qué pasó después de Jerez? Bueno, llegamos a Le Mans. Llegamos al circuito francés y podríamos decir que las dos carreras que vienen ahora, que son Le Mans y Silverstone, son un poco pues ese punto de inflexión, ¿no? Son dos carreras en las que no gana ninguna Ducati en la carrera del domingo. Pero curiosamente, las carreras del sprint del sábado, en ambas carreras, tanto en Le Mans como en Silverstone, tenemos triplete de Ducati. Lo cual yo creo que posiblemente de casualidad poco, ¿no? En Le Mans tuvimos a Marc, Alex, Fermín Aldeguer, si no me equivoco. Y en Silverstone tuvimos a Alex, Marc y Dylan Antonio. El domingo ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Porque las situaciones que se dieron, bueno, de esto hablaremos. El siguiente resultado, quizás llamativo, ¿no? Después de Silverstone y Le Mans, podríamos decir que ha sido este último, el Gran Premio de Brno, la República Checa, donde hemos tenido el primer día del fin de semana, mejor dicho, el sábado, teníamos a un Marc Márquez acompañado por dos KTM,
de Pedro Acosta y ese magnífico Enea Bastianini consiguiendo un gran resultado. Y al otro día, el domingo, teníamos a Marco Bezzecchi, que está haciendo últimamente unas carreras espectaculares, y a Pedro Acosta de nuevo consiguiendo su segundo podio, contando el del sprint del día anterior, ¿no? Claro, aquí es donde mucha gente empieza también a decir esto bueno, es que fíjate, si no estuviese Marc Márquez, lo que podría haber pasado, lo que podría haber ocurrido, si no llega a estar Marc. Claro, a ver, si no llega a estar Marc, pues sí, habría ganado el sábado Pedro Acosta y habría ganado el domingo, pues el señor Marco Bezzecchi. Pero antes de esto, antes de meternos, ¿no? de lleno con esto que está nombrando simplemente por ahora, pues esos tres escenarios, ¿no? Los tres escenarios en los que quizás hemos podido ver una situación en la que está más cerca de Ducati, ¿no? Las otras fábricas, ¿no? Sobre todo Aprilia y KTM. Vámonos un poco hacia atrás primero, ¿no? Nos vamos a Silverstone, ¿no? Silverstone, donde se encontraron con un problema grande con los neumáticos, ¿no? Ese viento frío no ayudaba a nada, ¿no? Además, como hemos dicho y como dijimos en su momento después del Gran Premio de Silverstone, es posiblemente uno de esos circuitos donde sacar conclusiones quizás no sea lo mejor. Aquí sufrieron todas las Ducati. Esto ya no es cosa de volver a decir que si la 25 o la 24. Aquí sufrieron todas las Ducati. Pero vuelvo a decir, creo que muy condicionados también por distintos factores, como por ejemplo las caídas que hubo en la primera salida. La primera salida, nada más empezar, se cae Alex y después Marc Márquez yendo primero, la segunda vuelta se cae, ¿no? Le salvó esa bandera roja, ¿no? Y claro, creo que todo eso sumado junto pues a la asignación de neumáticos que no ayudó, pues... ¿Y que se convirtió en qué? Se convirtió pues en una victoria de Marco Bezzecchi, un segundo puesto de Zarco y una tercera posición de Marc Márquez el domingo. Pero vuelvo a decir, el sábado, para los que quizás se olviden de esto, el sábado fue triplete de Ducati. El sábado los tres primeros fueron tres Ducatis. Fueron tres Ducatis el sábado. Por lo que sea, quizá mucha gente se olvida. Nos vamos en Le Mans. Aquí realmente creo sinceramente que no hay demasiada historia, ¿no? El Gran Premio de Le Mans, porque lluvia, caos, y ya sabemos que cuando hay flag to flag, los resultados que se pueden propiciar, ¿no? Como el que se dio con Zarco, llevándose una magistral carrera, un Zarco imperial. Yo creo que esa carrera además nos emocionó a todos bastante. Pero vuelvo a decir, el sábado fue triplete de Ducati. El sábado fue triplete de Ducati, con lo cual... el drama que se formó después de estas dos carreras, creo que es un drama más ciertamente buscado, o un drama más interesado por algunos para poder alimentar ciertas narrativas, ¿no? Porque la realidad, vuelvo a decir, el sábado fueron tripletes en estos dos casos, ¿no? Pero ahora sí, vámonos con el Gran Premio de Brno, que es el último que hemos tenido, ¿no? Porque este... sinceramente creo que es de estos tres casos, ¿no? El más interesante, ¿no? Por las condiciones, ¿no? Aquí se juntan varios factores. Y creo que no hay que quitarle mérito, ni muchísimo menos, a lo que hacen los otros fabricantes. Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero creo que tampoco hay que enfocarlo todo hacia un solo culpable, ¿no? No se puede enfocar todo hacia, bueno, la culpa la tiene, que Ducati está... Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Llevamos diciendo desde el comienzo de la temporada, y esto además lo hemos mencionado muchas veces, por ejemplo, en los vídeos de las notas junto con Wisdom Boys, cada vez que nos tocaba hablar de Marco Bezzecchi, que solo tenía que mejorar prácticamente esos time attack, solo tenía que mejorar esas clasificaciones, porque después en carrera, si tú cogías los datos, tú veías que el ritmo de Bezzecchi era bastante bueno, Después de Aragón, ese update que han hecho en Aprilia, obviamente se nota que han dado un salto, porque además no solo lo vemos con Marco Bezzecchi, lo hemos visto con Raúl Fernández. Ogura, el rookie, sí que a raíz de la lesión, cosa que también hay que tener en cuenta, se ha ido un poquito hacia atrás. Habrá que ver un poco cómo le está afectando también, además, pues el ya es conocer más esa MotoGP, y que todos ya tienen un poco más de rodaje, ¿no? Pero... como digo, Marco Bezzecchi muy bien. No es casualidad, por ejemplo, que Savadori en Assen quedase en la clasificación por delante de dos KTM, si no recuerdo mal, por delante de Bastianini y de Binder, que diréis, bueno, es que Bastianini y Binder, Bastianini últimamente no lo está haciendo muy bien, ya, pero es que Savadori lo normal es que estuviese junto con Chantra al fondo, ¿no? Y ahí estuvo por delante. Esas cosas para mí no son casualidad, son pequeños detallitos que te están mostrando que la Aprilia está dando pasitos, ¿no? Y claro, todo esto se va notando. Esto lo sumas a un Bezzecchi que está mejorando en la clasificación, ¿y qué pasa? Pues está empezando a estar ahí
ahí arriba. Y quizá está empezando a estar en posiciones donde, no te digo yo que tendría que haber estado luchando siempre por podio desde el comienzo, pero sí que quizá un top 5, top 6 de Bezzecchi desde el comienzo de temporada no habría sido una locura pensarlo, viendo el ritmo que estaba marcando el piloto italiano de la fábrica de Noale. Con KTM, bueno, pues KTM ya estamos viendo como por lo menos con Viñales y Pedro Acosta estaban empezando a conseguir, ¿no? De forma más regular estar ahí delante ya desde hace tiempo, ya en el Gran Premio de Qatar. Viñales estuvo luchando por ese podio que al final fue relegado, ¿no? Bastantes posiciones más atrás por el tema de las presiones, pero en lucha en carrera estuvo ahí delante. Y un Pedro Acosta que a raíz de la operación del síndrome compartimental empezó a estar también de forma más regular en las posiciones delanteras. Claro, al final es que el contexto, como digo, siempre importa. Hay que mirarlo todo. Es cierto que también KTM ya sabemos que funciona mejor con unas temperaturas del asfalto más altas. Si hay mucho grip, funciona mucho mejor la KTM. Y claro, todo esto ocurre, ¿no? Porque llegamos a un circuito en el que no se corre, además, que todo esto son, pues, cosas que van sumando. Todo esto son cosas que van sumando, ¿de acuerdo? Llegamos a un circuito en el que no se corre desde el 2020. Un circuito en el que, por cierto, el último vencedor fue Brad Binder, antes de Marc Márquez ahora, ¿no? Ducati, pues, sin la habitual cantidad de datos que suele tener para cada circuito, gracias a que los años anteriores han estado teniendo 8 motos en pista y que ahora son 6, o sea, prácticamente han estado doblando estos años pues la cantidad de motos que tiene cada fabricante en la pista, y ahora pues bueno, se queda un poquito más coja, pero siguen teniendo 6 motos, que son muchas, ¿no? Claro, esto al final le dota de muchísimo más datos cada sesión que corren, ¿no? ¿Qué pasa? Llegan aquí a Breno, un circuito en el que no tienen estos datos del pasado, en el que encima el viernes tenemos unas condiciones que tenemos en pista y el sábado todos empiezan mucho más igualados. Un circuito en el que además, como explicaba el mismo Paul Espargaró, la Ducati es capaz de generar de forma natural, por así decirlo, mucho más grip que los demás, ¿no? Le cuesta mucho menos, ¿no?, alcanzar ese grip que a los demás fabricantes. ¿Qué pasa? Cuando llegas a un circuito en el que hay muchísimo más grip, pues esa ventaja que tiene Ducati pues se ve reducida. Sin embargo, los otros se acercan más a ese nivel, ¿no?, de Ducati, y ahí también se acerca un poquito. Esto sumado obviamente a una cosa que mencioné yo en el tweet que escribí hace unos días y que ayer el mismo Denis Noyes, por ejemplo, también contaba en su vídeo, y me alegró que lo contase porque creo sinceramente que es un aspecto fundamental, y es casualidad que lo mencionásemos los dos por separado. Pero es que creo que es importante pensarlo, porque el tema de los datos es muy importante, ¿no?, en Ducati. Y el tema además del procesado con la inteligencia artificial, que vosotros diréis, bueno, procesado con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacen? Bueno, desde que se unió Lenovo con Ducati hace ya bastantes años, o sea, Lenovo lleva de la época de Dovizioso, Petrucci y demás, pero de que se unió Lenovo a Ducati, y recuerdo vídeos de la época del encargado de IT de Ducati hablando de esto y de cómo el procesamiento de datos, el uso de la información, incluso el mismo Gigi Dall'Igna, ¿no?, había mencionado aquello de que, bueno, el uso de la IA estaba siendo absolutamente clave a la hora de la recopilación de tantísimos datos por parte de todas las motos que tienen en pista, hacer un filtrado y hacer un análisis de cuáles son las mejores opciones, cuáles son los mejores casos, ¿no?, a estudiar dentro de todos los datos que tienen para elegir consecuentemente lo que mejor pueda ir para el rendimiento, ¿no?, de la moto, ¿no?, las mejores elecciones en todos los sentidos, en sentido de neumáticos, de todo, durante el fin de semana, ¿no? Y Gigi lo decía, es realmente importante para nosotros para conseguir los resultados. Esto lo decía Gigi así. Entonces, claro, lo sumamos todo, ¿no? Sumarlo todo, ¿no? Llegamos a una pista como Breno con estos condicionantes, ¿no? Todo se iguala un poco más, pero el sábado la pole al final la hace Pecco Bagnaia, seguido de Marc Márquez. Es decir, la pole al final del día y las dos primeras posiciones son dos pilotos con dos Ducati oficiales, ¿no? Hasta aquí, ciertamente, tranquilidad. Llega la sprint y aquí me parece como mínimo curioso que claro, los mismos que siempre están criticando es que, hombre, sois muy resultadistas, os quedáis solo con los resultados, os quedáis que... Bueno, también hay que decir que al final del día y al final de la temporada
Lo que importa al final es el resultado. De eso, vamos, no tengáis duda alguna. Pero bueno, esta misma gente, ¿no? Que se queja un poco de que solo se queda la gente con los resultados, que no mira más allá. Son los mismos en hacer exactamente lo mismo con la Sprint. Y con esto quiero decir, Mark y Pecco tuvieron los mismos problemas, solo que en el caso de Mark, en esto la Sprint, era real y por desgracia, por mala suerte para Pecco, que al final... es que la verdad que al pobre, pues si ya está mal, pues todos los problemas le van a él. Por desgracia para Pecco, su problema no fue tan real, ¿no? Sino que fue un problema con el dashboard y demás, ¿no? Pero ahí vemos cómo, por ejemplo, el cómo uno y otro gestionan, ¿no? La situación, que bueno, esto ya es incluso, podríamos decir que otro tema. Pero la realidad para esas personas que no son tan resultadistas como ellos quieren hacer ver, es que... antes de este problema, Mark y Pecco iban primero y segundo en la sprint y además con una forma solvente y relativamente cómoda. No daba sensación de que esto fuese a cambiar hasta final de la carrera, si no hubiese ningún problema como hubo, ¿no? Aunque aún así con problema Mark volvió a quedar primero. Pero la realidad, la sensación es esa. En una situación normal, sin ese problema de dashboard ni nada, la realidad es que el sábado las dos primeras habrían sido dos Ducatis oficiales. Habrían sido Mark y Pecco. Estoy absolutamente convencido de ello. La distancia que le estaban sacando ya a Pedro Acosta y las sensaciones que daban, y además que las sprints son muy pocas vueltas, no daba sensación, sinceramente, yo... Me puedo equivocar, obviamente me puedo equivocar, pero yo creo que habría sido un 1-2 del Lenovo Ducati el sábado de Breno. El domingo Mark volvió a gestionar la carrera como quiso, ¿no? Poca historia, realmente podríamos hablar de la carrera del domingo, ¿no? Dejó a Bezzecchi llevar pues la carrera buena parte de esta hasta que decidió pasarle, ¿no? Entonces, claro... vemos que el domingo al final queda Mark, Bezzecchi, Pedro Acosta y cuarto un Pecco Bagnaia que a final de carrera sí que se estuvo acercando a Pedrito. Entonces, bueno, ¿qué tal está Ducati realmente? ¿Cómo está Ducati en realidad en el campeonato? ¿Tiene que preocuparse porque se acerquen los demás? Bueno, creo que si te pones un poco a analizar y hablar, y aquí, hombre, podríamos hacer un análisis muchísimo más amplio de cada uno, lo que pasa que ya a carreras pasadas, ya hablar de Silverstone en profundidad o Le Mans, ya lo hicimos en su momento, hablar ahora de Breno, pues quizás es lo que toca más, por eso me he detenido un poquito más aquí. Pero creo que si te paras un poco, ¿no? Analizar y a ver de verdad esos datos, ves que Breno y Silverstone son los únicos circuitos, los únicos, donde solo hemos visto una Ducati en el podio. Los únicos. Donde hemos visto solo una Ducati, donde no hayan dos. Los únicos en el domingo o el sábado, en Breno ha ocurrido sábado y domingo, son los únicos circuitos, ¿no? Y ya hemos hablado y ya hemos visto, ¿no? Las condiciones que rodeaban también al Gran Premio, que vuelvo a decir, el contexto siempre es importante. Es importante. Después la gente dice, no, soy muy resultadista. No. El contexto es importante. Y por eso lo estamos poniendo. Estamos contextualizando lo que también ha pasado en estos circuitos y por qué. Bueno, vuelvo a decir, creo que vender el drama o la crisis o una situación malísima, ¿no? de Ducati también yo creo que les interesa a algunos para alimentar ciertas narrativas, ¿no? Si pensamos incluso en el fin de semana anterior, o sea, es decir, el Gran Premio anterior de Sachsenring, es cierto que Bezzecchi se cae, pero Bezzecchi se cae yendo tercero. El que iba segundo era Di Giannantonio, también con una Ducati oficial, en el momento en el que se cae en Sachsenring en la carrera del domingo. Y después igualmente al final del día el Sachsenring fue un triplete de Ducati el domingo. ¿Por qué la gente no puede entender o hacen drama? Yo creo que de más, bastante de más, pero vuelvo a decir, creo que es también el drama que interesa vender con que las fábricas se acerquen, ¿no? ¿Por qué? Y esta pregunta, sinceramente, yo no sé qué respuesta vosotros daríais, ¿no? a ella. Pero creo que si al final partimos de una cosa que hemos estado diciendo aquí en el canal, por lo menos, ¿no? Y obviamente cosas también que lo voy a decir. Una opinión que se ha ido creando en este canal, por mi parte, desde luego. No hablaré por los colaboradores del canal, pero por mi parte sí, de
que, como bien ha estado diciendo Ducati, los miembros de Ducati, incluso los pilotos, incluso el mismo Pecco, ¿no? Que Pecco es el mismo que decía ese, que esencialmente es la misma moto del año pasado con esta, solo que han cambiado algunas cosillas, ¿no? No es un gran salto, ¿no? Pues entonces, si tenemos en cuenta todo esto, si empezamos a pensar que Ducati no pudo dar el salto evolutivo que querían y tuvieron que quedarse con una base de una GP24 que ya el año pasado fue un salto tremendo y yo creo que ya a la vista está, pues entonces, claro, os recuerdo además las palabras de Gigi Dall'Igna. Las tengo por aquí delante, las palabras que dijo Gigi Dall'Igna este año. Creo que fue en el Gran Premio de Mugello. Le preguntaron, no sé si fue GP1, le preguntó por el tema de la GP25, GP24 y las palabras de Gigi son: desde el principio declaré que este año no queríamos correr ningún riesgo. Preferimos mantener el paquete original en lugar de homologar cosas que podrían no estar perfectas. Actuamos así con el motor, el chasis y la aerodinámica. Así que la base de la GP25 es igual a la de la GP24, con la incorporación de algunas soluciones que se pueden añadir o quitar según las necesidades y la voluntad del piloto. Claro, aquí esto lo dice Gigi. Ya si después tú en tu casa pues quieres decir no, nos están mintiendo, esto es mentira, yo no me lo creo, bueno, pues ahí ya ese es tema tuyo. Yo ahí ya ahí no puedo hacer nada, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, esto también lo dice Pirro, lo dice, bueno, en fin. Claro. Al final, si te quedas prácticamente con lo que tenía y simplemente haces algunos pequeños cambios que además no son súper grandes o súper significativos, según los protagonistas de esto, los que están ahí, lo vuelvo a decir, no te lo estoy diciendo yo desde mi casa, que si te lo dijese yo te lo vendiese desde mi casa, desde Cádiz, simplemente pues te digo te intento vender mi opinión, pues bueno, obviamente creo que mi opinión en este sentido estaría mucho menos fundamentada que la que puede decir Gigi Dall'Igna, que la que puede decir Pirro, que la que puede decir Ucho, ¿no? Salucci, por ejemplo, ¿no? Sobre esto. Pero yo, mi opinión, estoy intentando basarla por lo menos en lo que dicen, ¿no? Los protagonistas de los que están ahí. A Ucho, Guido Meda en Sky Italia, no sé si fue el jueves o el viernes de Breno, o sea, hace poquito, la semana pasada, le preguntaron por esos cambios, esas diferencias en el motor, ¿no? Y decía Ucho Salucci que realmente él tiene las dos motos, ¿no? En su box, ¿no? En el VR46. Ucho, que es el amigo, ¿no? El amigo famoso de Valentino Rossi, jefe del VR46 o encargado. Bueno, no sé cuál será su cargo exactamente, pero vaya, creo que es el jefe, que está como jefe allí. Ucho lo mencionaba. Los cambios de motor han sido más en tema de fiabilidad, ¿no? Un engrosamiento de piezas y demás, por piezas que estaban fallando, que fallaron el año pasado, que veían con posibilidad de fallar. Entonces había sido más tema de fiabilidad, que los dos pilotos habían dado su feedback y que no sienten, ninguno de los dos, que el carácter del motor haya cambiado o que este haya podido cambiar el carácter de la moto. Entonces quizás no es el motor el problema. Recuerdo también una entrevista, no sé si fue en Le Mans, pero fue por esas carreras, recuerdo, porque, hombre, Ucho, vale, dice esto, no creéis a Ucho, no pasa nada. Guido Meda le preguntó también a Pecco Bagnaia, no recuerdo si eso fue juraría que fue por Le Mans, creo, o en Jerez o Le Mans, le preguntó por el tema del motor, si el freno motor era lo que le está causando el problema, no sé qué, y Pecco Bagnaia fue claro y dijo que no, que ese no era. Esa es una entrevista que además podéis buscar posiblemente. Obviamente no se pueden poner vídeos aquí de esto por derechos de imagen, pero recogida está esa entrevista. Claro, si al final Ducati, ¿no?, decide quedarse con lo que prácticamente tiene, no vamos a decir que es lo mismo, pero digamos que es un 95% lo mismo, ese 5% puede estar afectando a Pecco y eso puede estar haciéndolo, ¿no? Sin duda. Pero ese no es el tema es lo que se están acercando o no los demás, ¿no? Y vuelvo a decir, si prácticamente te quedas con la misma moto durante 2 años, prácticamente, con pequeños cambios, ligeros cambios, ¿no? Y los otros dan algunos pasos, ¿no? Y estos además teniendo un mayor margen de posibilidades y de maniobras por las concesiones, aunque no sean una auténtica locura, pero las tienen. Entonces, al final del día es normal que se acerquen, ¿no? Y que se vayan acercando, ¿no? Digo yo, ¿no?
Claro, y además hay que pensar que incluso pilotos como Pecco Bagnaia empezaron el año sin introducir el Rear Height Device 2025, sino que pusieron el 24, después cambió el basculante también al 24, sin embargo Mark y Dillaf llevaron todo eso full 25, o sea que realmente había bastante maniobra para acercarte a esa 24 pura y dura, y aún así estaban por delante del resto. Desde el comienzo, vuelvo a decir, hasta el domingo de Jerez todo eran tripletes de Ducati, y desde entonces hemos tenido muchos más tripletes de Ducati, solo que en algunas carreras, bueno, han ocurrido esto. Hay un ejercicio muy fácil de hacer y os sorprendería, o creo que puede sorprender a mucha gente, que es que parece que esto sea algo absolutamente exclusivo de este año, ¿no? Incluso Tesouro recordaba, ¿no? Hace unos años Aleix Espargaró estuvo luchando hasta final de temporada y quedó tercero del campeonato con una Aprilia, y no se formaba tanto drama. Este año no creo que ninguna moto que no sea Ducati vaya a estar luchando por el campeonato. También hay que recordar que el año pasado también ganaron al principio de temporada alguna carrera, alguno que no fue una Ducati, y alguna sprint también un poquito más adelante. Y hay que mencionar que si quitásemos, que este es un ejercicio que me parece interesante, de las 12 primeras carreras de la temporada, cogiésemos los pilotos que ganaron, que no eran de Ducati, y los sumamos a los pilotos que quizás quedaron segundo y podrían haber ganado si la Ducati que ganó no hubiese estado, te saldrían que el año pasado fue en 7 ocasiones, serían 7 ocasiones, no, este año serían 7 ocasiones y el año pasado 8, sería en 8 ocasiones, es decir que no hay tanta diferencia realmente, no hay tanta diferencia, solo que este año interesa que la narrativa vaya por ese lado, ¿no? Bueno, al final del día hay que pensar que esto es deporte, que es competición y que aquí las fábricas y los equipos vienen a ganar. Hay que tener en cuenta una cosa. El equipo oficial este año ahora mismo van primero y tercero en el campeonato. El año pasado acabaron segundo y cuarto, ¿eh? Este año además van camino de ganar el equipo oficial su mundial más fácil desde que están en MotoGP. El mundial más fácil. El más fácil. Porque sí, Pecco Bagnaia es un gran piloto, pero no tiene que temblarle a nadie la voz al decir que obviamente no es un piloto con un super talento. Nunca lo ha sido, nunca ha dado esa sensación. O sea, nunca da la sensación de ser un piloto que estuviese a la altura de un Lorenzo, de un Pedrosa, de un Marc, de un Stoner, de un Valentino Rossi, ni muchísimo menos. No nos engañemos tampoco. No nos engañemos tampoco, ni intentamos ser un bien queda cuando todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que no. ¿Es muy buen piloto? Absolutamente que sí. Absolutamente que sí. Pero no podemos decir que sea un piloto que esté a la altura de esto, porque muchas veces cuando se intenta justificar la situación parece que estemos hablando, no sé, como digo siempre, parece que estemos hablando de Mick Doohan o algo de eso, y no. La realidad es que Pecco Bagnaia es un piloto que no ha dominado ninguno de los mundiales que ha ganado. El año pasado pierde el mundial contra un piloto en un equipo satélite y los otros 2 mundiales los gana en la última carrera en Valencia. Y claro, y cuando tú ves la situación y en el Lenovo Ducati ves la situación que están teniendo ahora, que van a ganar el mundial con varias carreras de ventaja, muy probablemente con 3, 4 carreras de ventaja con Marc Márquez, joder, pues yo no sé si crisis hay. Si te vas al campeonato, los 3 primeros son Ducati. Bezzecchi adelantado a los VR46, cierto, pero Morbidelli lesionado y Di Gianantonio Embreno que absolutamente desapareció. Puede que los demás fabricantes se acerquen relativamente, ¿no? Fruto de ya explicado en todo lo que llevamos de vídeo, ¿no? Pero creo que si analizas el campeonato y las condiciones que se han dado en esas carreras para esos resultados, creo que Ducati dudo bastante que estén preocupados. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Es que posiblemente, sobre todo en el equipo oficial, yo creo que es el año que van a estar más tranquilos y que están más tranquilos de todos estos últimos años que han estado dominando. Porque, lo vuelvo a decir, en los años anteriores, si tomamos en cuenta esto y que posiblemente sí se están acercando, pero ¿fruto de qué? Fruto de que obviamente no se ha dado ese salto evolutivo, ¿no? Porque prácticamente se han quedado con la moto del año pasado, por eso no hay ese salto evolutivo. Que es lo que llevamos diciendo todo el tiempo. Si se han quedado prácticamente con la misma moto que el año pasado, prácticamente, que no estoy diciendo que sea exactamente, pero prácticamente, entonces es normal, ¿no? Que los demás se acerquen. Y ole, yo como aficionado, ole, ole y ole, que se acerquen los demás fabricantes, ojalá y tengamos a más pilotos de otras fábricas ahí peleando con ellas. Ojalá. ¿En Ducati están preocupados? No lo creo. Vuelvo a decir. Y mira que aquí no he hablado en ningún momento prácticamente de decir, no, cuántos podios tiene uno, cuántos podios tiene otro, porque como he dicho al principio, ¿no? Esta pregunta de Ducati está en problema por la cercanía de otros fabricantes, ¿no? Requiere una respuesta más allá de esto. Entonces hemos puesto un poco el contexto de lo que ha ocurrido también en estas situaciones. Y hemos mencionado también un poco lo que podía estar ocurriendo también el año anterior, ¿no? Pero claro, como vuelvo a decir, si es indicativo.
obviamente te puede gustar más o menos, y no creo que esto sea ser resultadista, joder, esto es ver la realidad. Si de 72 podios posibles en estas carreras, 60 son de Ducati, pues hombre, no sé. Crisis, o que tengan que estar preocupados, francamente no lo creo. Francamente no lo creo. Como decía el bueno de Matt Oxley, posiblemente teniendo a Marc ahora y viendo al nivel al que está Marc, Ducati tendrá que empezar a preocuparse cuando vean que Marc Márquez no pueda o que le empiece a costar. Entonces quizás sí que deban preocuparse, pero hasta entonces no da esa sensación, desde luego, no da esa sensación. Y creo que el aprovecharse de ciertas situaciones en ciertos circuitos cuando se dan contextos que obviamente pueden favorecer, y yo me alegro muchísimo que otras fábricas aparezcan y otros estén ahí, pues aprovecharse de eso para querer vender una cierta crisis o una cierta, bueno, ciertas teorías, pues creo que es intentar alimentar ciertas narrativas que quizás no estamos ahí todavía. Todavía. Puede que lo estemos el año que viene, quién sabe. Ojalá lo estemos el año que viene y tengamos a otras fábricas pegándose con Ducati de tú a tú. Pero la verdad es que a día de hoy lo dudo bastante. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes grandes premios, pero yo creo que vamos a ver muchos más tripletes de Ducati de aquí a que termine la temporada. Muchos más, sinceramente. Así que, bueno, señores, voy a cortar por aquí. Creo que me he alargado más de lo que pensaba, media horita de vídeo. Espero que os guste mucho este nuevo editorial Santa Clara. Creo que no me he dejado ningún punto prácticamente que quisiera tratar. Los tenía aquí escritos los puntos, un poco para no dejarme ninguno. Puede que me haya dejado algunos, pero que no. Si pensáis que tendría que haber mencionado quizás alguna cosilla más, os agradecería que lo dejaseis en los comentarios. Y nada, que muchísimas gracias como siempre a todos. Dejaros ahí un like, que ayuda mucho a que le llegue a más gente este contenido, y compártelo con gente que pienses que le pueda gustar. Y si no estás suscrito, te suscribes, te lo agradezco muchísimo. Mil gracias, señores, y nos vemos en los bares. Chao.